En poquitos días se va a realizar un paro nacional. Próximo 31 se anunció que distintos gremios se iban a parar en protesta por el impuesto al trabajo, el impuesto a los sueldos. Pero aquí que en la medida que pasan los días, cada vez son más los que se adhieren al paro, con lo cual invitaría a pensar que va a ser un paro nacional. Para hablar sobre este tema y muchos otros, nos visita hoy el senador nacional por Chubut, Mario Jorge Cimadeville, que a quien le preguntamos qué piensa que puede pasar después de esto. ¿Le entrarán las balas al gobierno? ¿Acusarán recibo de este paro o seguirán imperturbables como hasta ahora? Gracias, senador, por acompañarnos. No, un gusto compartir este espacio con ustedes. Yo no sé si le entran las balas, pero que están quedando machucados, están quedando machucados. Este paro en realidad lo que muestra es que hay un sector importante de la sociedad, sobre todo los trabajadores, que están expresando su descontento por la situación en la que están, ¿no? Si no es cuestión solo, como dice la Presidente, se volvieron a recuperar las paritarias, se discuten paritarias libres, pero resulta que lo que los trabajadores ganan en la convención paritaria se los quita la AFIP con el impuesto a la ganancia. Entonces, realmente esto ha generado, y creo que con razón de parte de los trabajadores, una molestia muy grande, sobre todo cuando observan, por ejemplo, que en la Argentina tenemos que hacer una comisión bicameral para investigar cómo se lava dinero o cómo se van del país miles de millones de dólares. Y entonces el trabajador dice, la AFIP ¿para qué está? Para sacarme la mitad del sueldo a mí, pero no para controlar a los amigos del poder que se llevan la plata afuera, ¿no? Pues esto también lo deben estar pensando muchos. Así que yo creo que el paro, en definitiva, lo que va a expresar es esta disconformidad que hay en un sector importante de la sociedad sobre lo que está pasando en el país. Respecto a lo que usted decía, AFIP, léase Ricardo Echegaray, está ayudando a Lázaro Báez a rearmar su contabilidad porque compraba facturas truchas para poder inflar gastos. Y desde la AFIP lo están ayudando. Es decir, que no es una AFIP que esté en una posición claramente limpia, porque a los trabajadores le damos con un hacha y a los amigos del poder le ponemos la alfombra roja. Es así, lamentablemente es así. La AFIP ha servido como un instrumento de persecución a jueces. Bueno, el propio presidente de la Corte tuvo este incidente con la AFIP. Por supuesto, estos incidentes no lo va a tener Ollarvide, esto seguro que no. Al contrario, Ollarvide lleva una vida bastante licenciosa, yo diría de exhibición de bienes, que yo no sé si lo puede justificar con su sueldo, pero estoy seguro que Echegaray, ni la AFIP, ni el gobierno nunca le van a decir de dónde salió. Pero sí utilizan la AFIP para apretar a otros sectores de la sociedad, ¿no? Esto es cierto. Caricoba Corral era vecino mío. Vivía en una casa normal, no una casa lujosa, pero una casa normal. Hoy tiene un chalet que se le calcula en $1 millón. Con el sueldo de juez no creo. Y yo me preguntaría hoy qué pasa con el resto de los jueces, si realmente jueces adictos al gobierno, si se le hiciera una auditoría para ver dónde fue a parar toda esa plata, ¿no? Yo soy muy crítico del Poder Judicial en la Argentina. He dicho muchas veces que el Poder Judicial en la Argentina no está en condiciones de investigar al poder. Es más, ha actuado como un gran encubridor del poder, muchos de los miembros del Poder Judicial, que se han colocado ellos mismos en situación de vulnerabilidad, ¿no? Porque, por ejemplo, no pueden justificar su patrimonio. Cuando llegan con la sentencia es cuando el poder ya se está yendo, o muy lejos de la fecha en que dejaron de ser funcionarios. La propia ex mujer de Nisman, fíjese usted,
que cuando habla de que es una magistrada, es una jueza federal, habla de la necesidad de que una comisión con integrantes de otro país pueda investigar la muerte de Nisman, nos está diciendo nada más ni nada menos, ella es una magistrada, que no están en condiciones los jueces de investigar las causas que involucran al poder. Y esto es muy lamentable. Yo siempre digo que esta campaña electoral no puede pasar para ningún candidato sin hablar claramente qué es lo que van a hacer con el Poder Judicial. Es decir, desde la política nos podemos hacer responsables de muchas cosas, pero de la sensación de impunidad que hay en la Argentina, que se hagan cargo los jueces. Senador, ella también fue funcionaria del gobierno. Yo no conozco la historia judicial de esta mujer, pero sí... Una de las cosas, por ejemplo, se cita a los hijos de Noble al juzgado, no sé, los reentretuvo unos minutos, cuando salen, paran el auto y le sacan la bombacha y el calzoncillo por la fuerza a los dos chicos para analizar el ADN. Hay otras maneras de hacerlo, ¿no? Por otros favor, métodos. Ahora, yo lo que le digo es que esto que está ocurriendo con el Poder Judicial tiene su correlato en la política. ¿Por qué? Porque el partido que está en el gobierno, que es el Partido Justicialista, y yo acá no voy a hacer distingos entre menemistas, kirchneristas, masistas, lo que fuere, ellos tienen una concepción del poder que creen que los jueces no deben ser jueces ni de la ley ni de la Constitución, deben ser jueces del poder. Están para servir al poder. Y han encontrado como correlato que muchos magistrados y funcionarios del Poder Judicial se sienten también muy cómodos siendo jueces del poder y no jueces de la ley o de la Constitución, ¿no? Porque esto tiene un ida y un vuelta. Y es más, hemos llegado al extremo de que hoy hay dentro del propio Poder Judicial una agrupación de fiscales y de magistrados enrolados dentro de lo que ellos denominan justicia legítima, que abonan esta teoría. A ver, es común escucharlos decir a ellos que cuando una ley es aprobada por una amplia mayoría en el Congreso, los jueces tienen que convalidarla. Y no es así. Una ley puede salir aprobada por unanimidad en el Congreso, y si un juez o una corte entiende que esa ley es inconstitucional, tienen todo el derecho del mundo de decretarla inconstitucional. Por eso digo, esto ocurre con este partido que hoy está en el gobierno, porque tienen esta concepción. Menem también tenía su corte de mayoría automática y tenía los jueces de la servilleta. Pero no había impunidad tan grande como... Yo creo que esto se ha desmadrado, ¿no? Se ha desmadrado. Pero además, si ustedes quieren saber por qué pasa esto en el país, nosotros los que éramos vecinos lo veníamos diciendo hace muchos años. Miren lo que pasa en Santa Cruz. Si ustedes quieren saber por qué pasa esto, vean lo que pasaba en Santa Cruz cuando gobernaban. Fíjense cómo armaban las cortes provinciales, cómo seleccionaban. Bueno, echaron al procurador. O le ordenaron retomarlo y desobedieron la... A ver, si algo bueno hizo Kirchner fue poner la corte que hoy tenemos. Pero fíjense a excepción hasta dónde, bueno, a excepción de pero Zaffaroni. digamos una corte prestigiada, ¿no? Pero fíjense hasta qué punto el ADN los traiciona, que cada vez que la corte dictó una sentencia que no le gustaba, no la cumplían. O sea, se jactaban de haber hecho esta corte, pero cuando la corte les decía, pongan al procurador, cuando la corte les decía, paguen a los jubilados, no apelen la sentencia, no, desoían a la corte. Por eso digo... Y no había sanciones. No, por eso digo, ellos parten de esta concepción. Los jueces tienen que ser jueces del poder y están para dictar sentencias que complazcan al poder. Lo que pasa es que si cumplen con su real oficio, su real profesión, que es impartir justicia, no se hacen ricos. Sí, este es un tema, ¿no? Yo no sé cuántos jueces pueden realmente justificar el patrimonio. Y por eso digo, algunos hacen ostentación de esta abundancia sin ningún tipo de pudor, ¿no? Bueno, el caso de Yarvide, por ejemplo. Bueno, el caso de Yarvide es emblemático, digamos, ¿no? Y esto los ha colocado en una situación de vulnerabilidad. Usted no se olvide que las investigaciones más importantes que se han hecho en la Argentina están cruzadas por los espionajes de la CIDE. Es vox populi de que de la CIDE salía plata para el Poder Judicial. Yo no sé si alguna vez se va a poder probar o no, pero esto es vox populi. Entonces, ¿qué justicia podemos tener? En la medida que los jueces acepten y se coloquen en condición de vulnerabilidad. Ahora, porque los jueces tienen todas las garantías para ser imparciales, todas las garantías.
Ahora, senador, todo indica, por lo menos será una expresión de deseo de parte mía, que ustedes van a ser gobierno. En esta coalición van a ser gobierno. Y les va a caber la responsabilidad de higienizar todo esto. ¿Cómo hacen? ¿Se puede? Mire, yo participo de una idea, yo no la digo porque por ahí la toma el kirchnerismo con mayoría en el Senado y hacemos más macana, ¿no? Pero yo creo que hay un sector de la justicia, de los jueces, que habría que volverlos a poner en comisión y reanalizar sus pliegos. Una vez se dice esto y por ahí lo hace el kirchnerismo con mayoría en el Senado, pone peores todavía, ¿no? Pero, digo, haría a la salud republicana de que en la Argentina nos rediscutiéramos los pliegos de muchos que hoy están en función judicial. Es muy mía, yo con esta opinión no quiero involucrar a nadie, ¿no? Temía que se enjuiciara a un funcionario, inmediatamente se lo declarara libre de culpa y cargo, y de ese modo se aseguraban que no lo podían volver a juzgar por lo mismo, porque se puede juzgar solamente una vez. Sí, fíjese que hubo una discusión que no llegó a llegar a tener tratamiento parlamentario, esto de la cosa juzgada irrita, ¿no? Cuando la cosa juzgada, si bien hay cosa juzgada, hay tal apartamiento de las constancias de la causa, o hay una desviación muy grande del derecho aplicable, esa cosa juzgada se convierte en una cosa juzgada irrita y podría ser revisada, ¿no? Obviamente con las mayorías que había en el Parlamento, y habiendo tenido algunos señores del poder ya cosas juzgadas, por ejemplo, el enriquecimiento de los Kirchner, una ley de esta naturaleza es imposible que se pueda avanzar, ¿no? Pero estando todo el Parlamento, o por lo menos la mayoría del Parlamento de acuerdo, ¿se puede volver atrás o ya no? Hay a veces incluso hay trabajos de hombres del derecho, doctrinarios del derecho, que hablan que en determinadas circunstancias la cosa juzgada puede ser revisada. Esto hay que tomarlo con mucha precaución, porque esto tomado muy a la ligera estaría atentando contra la seguridad jurídica. Nunca uno podría tener certeza de sus derechos, ¿no? Pero sí creo que también hay algunos casos donde la cosa juzgada es irrita, ¿no? Es irrita. El sobreseimiento que hace Ollarvide del enriquecimiento patrimonial de los Kirchner, que luego el fiscal no apela esa decisión de Ollarvide. Bueno, ese es un caso típico para revisar, por más cosas juzgadas que haya. Senador, cortamos acá, vamos a charlar un poco con el diputado Julio Martínez y después charlamos los tres. Con mucho gusto. Vamos a un corte, señor director.